Hola, buen lunes, ¿cómo andan todos? Buena semana. Otra vez estamos acá un ratito conversando. Estamos en el torno haciendo una pequeña ranura que me falta para terminar uno digamos, de las tapas que van de unas cañoneras o portarrodamientos que estamos terminando. Y eso me hizo acordar algunas cosas de lo que más o menos estuvimos charlando la semana pasada. Así que vamos a hacerlo. Quería compartir con ustedes un ratito, es una tontería, pero bueno, me hizo acordar algunos detalles que me olvidé la semana pasada de comentarle. Así que miramos un poquito el proceso y después explicamos un poquito, ¿sí? Esta es una herramienta de acero rápido, estamos haciendo girar el torno a 65 revoluciones con líquido refrigerante y lo que estamos haciendo es una ranura al medio de esta tapita. Ya vamos casi llegando, más o menos tenemos que hacerlo a una profundidad de 4 milímetros. La herramienta es una herramienta de corte, digamos, de tronzado de interior. ¿En qué difiere que sea exterior? Nada, solamente tiene un pequeño, ahora vamos a mirarlo un poquito de detalle, es muy rústica, pero tiene los principios, digamos, para el tronzado. Esta herramienta, como dije, tiene 1,3 milímetros de ancho, tiene el corte, y lo que vamos a hacer, o lo que estamos haciendo, es una ranura. Luego vamos a corrernos un poquito para el costado para hacer una ranurita de 3,5 por 3,5, ¿sí? Ahí ya estamos llegando. Velocidad lenta, con líquido refrigerante, que es lo que te facilita mucho también el corte. Ahí está. Ahí está. 1 milímetro para aquel lado. Hacia adentro. Hacemos 1 milímetro para allá, 1 milímetro para acá y más o menos van a quedar los 3,5 milímetros. No es, digamos, no es algo crítico tanto la profundidad sino como el ancho, sino lo que vamos a realizar después de tener hecha la ranura, el cuadradito, digamos, la ranura cuadrada. Aprovecho también siempre para agradecerles el que estén viendo el video, que estén, digamos, el dejar siempre su opinión, el dejar si realmente les ha gustado el video el me gusta, eso ayuda muchísimo, no solo para difundir el video, sino también para saber que uno está, digamos, encarando bien los trabajos o que por lo menos uno va bien orientado, así que muchas gracias, siempre muy agradecido porque ustedes estén de ese lado, porque estén demostrando, digamos, esas ganas, digamos, de comunicarse, que está buenísimo, digamos, ¿no? Siempre muy agradecido en esos aspectos porque no es algo que uno espera y sobre todo, ¿cómo decirlo? A veces es un poquito complicado el explicar estos procesos, digamos, de hacerlo de forma clara y que sirva sobre todo. A mí me sirve mucho que a ustedes les sirva o le encuentren, digamos, o les pique el bichito de querer investigar un poquito más el porqué de algunas cosas. Eso es para mí misión cumplida, eso es lo que me gusta más, digamos, no solamente el mostrar los trabajos, sino el decir por qué uno realiza tal determinada manera o por qué se hace, por ejemplo, una ranura así, como estuvimos hablando la semana pasada, por el tema de obturaciones, el tema de topes. Bueno, esa es otra cosa, otro detalle que me acabo de acordar, de los topes, de medidas, de rodamiento, hace que uno investigue siempre. Eso es lo bueno de este trabajo de la tornería, porque siempre te impulsa a convencerte, autoconvencerte de la mejor manera, ya sea porque te enseñan, porque lo ves y luego realmente porque vos tenés que aplicarlo y porque tenés que seguir investigando, tenés que seguir mejorando en todo lo que uno hace, en todos los distintos ramos que esto puede tener, porque esto es apenas una muestra y hay gente que se dedica a cosas más complicadas, a piezas más difíciles y aplican otras técnicas que también son recontravalorables y bueno, eso es lo que te ayuda a progresar, a seguir buscando ese lugarcito en los talleres que cada uno tenga, ¿no?
Bueno, ahí lo tenemos hecha la ranurita, no fue tan largo. Y ahora lo que vamos a hacer es unas pequeñas entradas para que la ranura tenga esta forma, ¿sí? Que tenga una forma hacia adentro, ¿sí? Un poquito, digamos, como si fuera una pirámide romboidal, digamos, o trunca, ¿sí? Que lo importante es para que luego cuando coloquemos el fieltro, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de las obturaciones, de lo que es aislar la suciedad para que no entre a la parte interna donde van los rodamientos. No es solamente la ranura, sino darle una forma a la ranura que evita que el fieltro se salga. Si uno lo hace derecho, recto, lo más probable es que el fieltro se salga, se vaya desparramando de a poquito, como dijimos un poquito, ya sea por la acción de la otra superficie que gira, en este caso un eje, ¿sí? Lo va a ir sacando de a poco hacia afuera. Entonces la forma de trabajarlo es darle esta pequeña forma, ¿sí? Una forma si fuera un rombo trunco, ¿sí? Darle un poquito de ángulo, muy poquito, no mucho, sino lo suficiente para cuando uno vaya metiendo el fieltro de presión, se vaya agarrando y le resulte muy difícil, digamos, salir por el cuello de botella que queda en la punta, ¿sí? Evitarle que se salga. Entonces esa es una de las cosas. La inclina un poquito la herramienta en un sentido, ahora vamos a venirnos para acá, es como ir frenteando el interior y metiéndonos cada vez un poquito más adentro. Poquito. Creo que más o menos 1 milímetro más queda adentro. Ahora sí, disculpe porque voy a mirar un poquito. A ver, voy a cambiar un poquito la posición. No sé si se va a ver mucho. Ahí capaz. Ahí capaz se va a ver un poquito mejor. Para un poquito. Ahí seguimos. Y vamos frenteando el interior con el costado de la herramienta, ¿sí? Haciéndonos desbaste. Cada vez la herramienta se va metiendo un poquito más adentro, un poquito más adentro, un poquito más adentro, ¿sí? Ahí está. Ahora vamos a orientarla para el otro lado. No importa la inclinación, un poquito de inclinación. No es súper crítico ni nada por el estilo. Ahí está. Un poco inclinada, un poquito menos. Ahí está, suficiente. Ahí está. Ahí quedó. Eso era ese pequeño detalle, digamos, para tener en cuenta, sobre todo cuando uno pone el fieltro, no dejarlo como dijimos en este formato, digamos, rectangular, sino darle un poquito de inclinación, muy poquito, no es necesario que sea tan grande el ángulo, pero sí lo suficiente cuando uno va colocando el fieltro es que vaya llenando ese lugar y le resulte, como dijimos, un poquito difícil poder salir afuera. Bueno, eso era básicamente un poquito mostrarles esto que me quedó pendiente. Y ahora sí voy a buscar la hojita donde tengo algunas de las... sobre todo los agradecimientos que tengo para ustedes y conversar un poquito, así que vamos a parar y ahora continuamos. Bueno, ahora sí estamos ya un poquito más liberados del trabajo. Bueno, como les decía, vamos a
Vamos a empezar un poquito con el tema de la charla de hoy lunes. Están tomados con algunas cosas que saqué de lo que vendría a ser el trabajo de la semana número 2, hace un par de semanas atrás, y de la charla número 18 que tuvimos hace un par de semanas atrás también. Sobre todo, bueno, como les decía recién, agradecerles el que estén ahí del otro lado, que siempre estén ya sea compartiendo su opinión o su punto de vista de algunas de las cosas o de las labores que hacemos acá. Así que bueno, siempre es, como les digo, muy provechoso eso y siempre es viene bien porque lo importante es que todos nos edifiquemos y que podamos mejorar juntos, ¿no? Ya sea en nuestro trabajo, con nuestras herramientas. Así que bueno, quería agradecerles muchísimo a Edwin Barajona, a Luis de Papeltec Sociedad Anónima, que me preguntaba la marca del porta para ranurado, de la lama, digamos. Bueno, la lama es esta la que yo empleo en este momento. No tiene marca porque son chinas, digamos, no. Ahí está por la duda el código, ¿sí? Son lamas marca china, Luis. No hay una marca definida que tengo. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, sí que me resultan un poquito más rendidores los insertos marca Sandvik en estos aspectos. En el ranurado andan muy bien, espectacular andan. El que yo uso es de 3 milímetros. Y con respecto al que estuve usando hace un tiempito, que era el Kyocera, el inserto Kyocera, si bien tiene una buena durabilidad, el inserto Sandvik, hace un par de semanitas lo pude adquirir, anda mucho más, digamos, lo sentís al momento de realizar el corte, que fluye, digamos, el corte, no se traba tanto. Para mí tiene mucha influencia, mejor dicho, lo que es el rompeviruta o la formación del filo, que es distinto, tiene como una pequeña cuchara en el medio, que creo yo tendría que indagar un poquito más, pero eso es un buen formador digamos, te ayuda mucho a eliminar la viruta, a sacar más. El inserto Kyocera anda bien hasta llega un momento que se desafilan los extremos, las puntas, y ahí entra a trabarse demasiado para mi gusto, siendo que todavía tiene condiciones el inserto para seguir funcionando. Es una apreciación personal, no es digamos, algo a rajatabla. Tendría que sí indagar un poquito más, pero con respecto a marca, como me preguntás, Luis, en inserto sí te puedo decir que el Sandvik tiene un mucho mejor rendimiento que cualquier otro. Pero bueno, el precio también es algo que siempre te tiende a ir a lo que es barato y bueno, y a veces no es Sandvik es muy bueno, pero también tiene su peso económico, ¿no? De marcas de portalama son todas genéricas, son chinas, no hay una marca definida. Lo que sí, por ejemplo, lo que es lamas de corte frontal, esa sí es otra. Por ejemplo, yo lo que uso mucho es que tengo, sobre todo en la Argentina, es esta marca, Schloer, que anda bien, que voy a ver si puedo adquirir una de corte frontal, que también me va a venir bien para hacer los laberintos, porque los laberintos yo lo hago con acero rápido. Los laberintos de acero rápido, mejor dicho, las herramientas de ranurado frontal de acero rápido, hay que darle un pequeño radio para permitir la entrada y que no talonees. Si no, tenés que hacer esto. Tenés que hacer esto, que es limarle para permitir que te deje la entrada para que te permita el radio de lo que vos estás frenteando, que no te toque la parte inferior de la herramienta. Hay herramientas que sí, desgraciadamente no he podido adquirir, pero espero adquirir quizás en un tiempo, las de corte frontal, que tienen intervalos o límites con respecto al diámetro que uno pueda llegar a realizar el ranurado frontal. Eso sí, si estás para cualquiera que esté en Argentina, esta es una buena marca, me han funcionado muy bien. Esta es de 5 milímetros el porta y anda muy bien. Esta sí es bastante resistente. El único error que cometí fue comprar una mano izquierda en vez de ser una mano derecha, pero me han dado muy bien. Así que Luis, es genérica, no hay, siempre trato de poner en los videos siempre el código, cualquier cosita te dejo ahora abajo, seguro que voy a hacer un pequeño recuadrito donde va a estar digamos, el código de la herramienta, de la lama, digamos, y del porta inserto y del inserto, ¿sí? Gracias, Luis.
Alejandro Sura Blog me ha preguntado por el kit de brochas. Ahora está caro, Alejandro. Yo lo compré por eBay. En su momento me salió 3.500 pesos argentinos, ¿no? Creo que era $173 que estaba, y ahora creo que lo vi al mismo precio. Lo conseguí en eBay, era el kit número 70, creo que es el métrico. Estaba entre eso y entre uno genérico chino y uno marca Minutemen, no es Minutemen, pero es digamos el acceso a la página, que también estaban un poquito más caros los americanos, digamos, pero era por el tema entre comprar un juego entero y comprar cada una, era más barato comprar el juego entero. Lo compré por eBay. Capaz de última te dejo abajo el vinculito del que yo usé, el vínculo de eBay, y sí, están un poco más complicadas ahora de pagar. Quizás compras una de la medida que más o menos usás. Yo creo que tener una de 8 y una de 10 andaría bien para cualquier taller. 8 y 10 son medidas, digamos, bastante usadas dentro de talleres. Para mi gusto, quizás tendrías que conseguirte medidas entre 5, 6 y 8 milímetros, que son medidas chiquitas, digamos. A mí se me complicaban los diámetros pequeños, digamos, lograr hacer el chavetero. Las brochas fueron una grandísima solución. Te dejo cualquier cosita, Alejandro, el vínculo abajo, pero sí, en ese momento me salió $173, que vendría a ser unos 3.500 pesos. Más o menos cuando estaba el dólar a 12 pesos. Ahora, bueno, está bastante más caro. Y lo otro que ignoro es cómo están ahora los requerimientos de aduana y demás, que eso también me costó bastante en su momento el poder hacerme. El pedido llegó enseguida, no demoró nada, creo que fueron 3 días, porque vino por avión, era un envío gratis, pero lo que sí demoré mucho fue el tema digamos, de la liberación del producto por la aduana. Eso sí, también ignoro cómo están ahora los requerimientos, pero sí, no ha de ser muy sencillo ahora. Y es una lástima. Creo que todos los proveedores con los que tengo contacto siempre los pincho para ver si en algún momento pueden empezar a traer de a una, aunque sea una sola unidad. Total, el buje para realizar la brocha es una pavada hacerlo, pero bueno, espero que en algún momento lo puedan empezar a traer por lo menos a la Argentina. Es una herramienta que viene al pelo. Gracias, Alejandro, y cualquier cosita, como te dije, te dejo el vínculo más parecido de los que yo he adquirido. Sigo con los agradecimientos. Antonio Arias Vidal, muchas gracias. Francisco Guerrero, gracias. José Alexander Rivera Fernández me pregunta sobre el centrado en el torno. Ahora lo vamos a ver dentro de un ratito, porque saco la pieza y ya de paso mostramos nuevamente el proceso en el 4 mordaza. Es sencillo, es práctica, no es nada del otro mundo, no me parece, pero ahora lo miramos cuando terminemos más o menos. Edmundo Pérez Luna me pregunta los materiales de las poleas que hemos hecho hace un tiempo atrás, que eran escalonadas, las hicimos en acero. Nosotros lo hicimos en acero porque nos sale más barato conseguir el acero que el material de fundición gris. Obviamente que lo ideal para las poleas es la fundición gris o fundición de hierro, debido a que es mucho más liviano, tenés mucho mejor, lo maquinás mucho mejor, es más limpio, digamos, para limpiar, te queda la superficie más fácil, digamos, para entrar con la herramienta. Nosotros lo hicimos porque te sale más barato en la región nuestra realizar las poleas escalonadas de acero en vez de fundición. Un pedazo de fundición de 150 milímetros está, creo que más o menos 4 veces más caro que una rodaja de acero en peso. O sea, no tiene, digamos, un patrón muy confiable. Entonces lo hicimos de acero, que dentro de todos creo que salió bien y digamos, fue barato para los estándares que tenemos en la región. Pero lo ideal sí es fundición de hierro. Las poleas son de fundición de hierro, quizás en algunas máquinas también aluminio, pero el aluminio hay que tener en cuenta algunos detalles, como por ejemplo la velocidad, que no se produzcan deformaciones, que no sea un aluminio muy blando, ¿no? Que sea una buena fundición de aluminio. Son detalles, ¿no? Sidney Sousa, muchas gracias. Mariano Las, muchas gracias. Área J27, Antonio Gutiérrez Barba, Juan Flores, Eriñón 666,
Juan Holzman y Michael Arniela, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos los que nombré y a todos los que ven también por estar ahí del otro lado. Siempre los tengo en cuenta, siempre leo y es gratificante, como les decía, que vean los videos y que algo siempre quede, aunque sea brevísimamente, algo chiquitito, que quede siempre para poder, digamos, mejorar o, como les decía hace un ratito, picarles el bichito para que siga, digamos, aprendiendo un poquito más o interesarse un poquito más, porque hay toneladas de información hoy día y eso es cuestión de ir a buscarlo y leer, nada más, no hay otra cosa. Vamos a mirar un poquito un detallito que me quedó de la semana pasada con respecto al ajuste, que también eso se me pasó, tenía el eje y el porta rodamiento y se me pasó el detalle, así que para un ratito y lo seguimos viendo ahora. Acá tenemos el eje que hicimos hace bastante tiempo, ya como ven tiene un color ya distintivo. Esto también, esta pieza la hizo mi papá en su momento. Entonces siempre tuvimos dudas con respecto a los topes internos, ¿no? Este es un detalle que se me pasó, por ejemplo, comentar una vez. En la medida, por ejemplo, de los rodamientos, cuando uno realiza el ajuste, primero, bueno, depende del tipo de rodamiento. Hay catálogos que ejemplifican los tipos de tolerancia, los ajustes, así que eso está dada la información, hay que ir a leerla nomás. Lo que vamos a tratar ahora, el tema de, por ejemplo, el tipo de tolerancia o el tipo, digamos, de juego interno que uno tiene que dejar en este tipo de conjuntos o en este tipo de montaje. Bueno, lo que se estila siempre, lo que hicimos siempre en el taller, es realizar el ajuste, colocación del rodamiento. Luego va esta tapa, que lo que produce también es el ajuste sobre la cubeta externa del rodamiento, ¿sí? La cubeta externa se ve apretada por esta tuerca. La cubeta interna se ve apretada por este otro plato que tiene este borde que digamos, se aprieta sobre la cubeta interna, como dijimos. Luego van los separadores y al final una tuerca que aprieta el conjunto de rodamiento que tenemos acá adelante. Hasta ahí ningún problema, tenemos un tope justo en la medida, ¿sí? Justo, quiero decir, en el largo necesario como para que haya un tope controlado por la tuerca o apretado por la tuerca, o sea que es un poquitito menos, digamos, del ancho del rodamiento. Y esta medida, esta distancia es un poquitito menos. Con poquitito menos me refiero a medio milímetro menos, para que cuando uno va apretando con la tuerca, esta tapita apoye sobre la cubeta. Ahora, del otro extremo, lo que tenemos que tener en cuenta son estas medidas de tope con respecto a estas otras medidas de tope, ¿sí? O sea, la medida interna o medidas entre topes entre rodamientos. Lo que se estila hacer para evitar que cuando uno arme de este otro lado, ¿sí? Si uno lo arma medidas iguales acá adentro y acá afuera, ¿sí? Cuando uno arma el conjunto y esto entra a funcionar, lo que se produce son dilataciones térmicas. Esas dilataciones térmicas, si bien estuvimos viendo hace un par de semanas atrás, se ven absorbidas un poco por digamos, el ajuste que uno le da tanto en el eje, que depende nuevamente del rodamiento, y en la parte externa, en el diámetro interno, que también depende del tipo de rodamiento, también tiene dilataciones axiales, ¿sí? En el sentido, ¿sí? En estos sentidos en el eje. Cuando se producen esas dilataciones axiales, lo que tenemos que tener en cuenta es que no puede haber la misma medida de topes internos y externos, ¿sí? Tiene que haber un poquitito más largo, siempre se deja esta medida de tope, que con respecto a esta. ¿Para qué? Para que cuando se produzcan las dilataciones, y si no tenemos, digamos, si tenemos las medidas de tope iguales, se produce un agarrotamiento, ¿sí? Dilata en sentido radial y también dilata en sentido lineal. Entonces lo que se produce es un ajuste lineal que recarga sobre las bolillas y lo que se produce es que se empieza a producir calor, se licúa el aceite o la grasa, o se quema el aceite, mejor dicho, y se licúa la grasa, eso es. Y lo que hace es que justamente se caliente y, bueno, se engrane el rodamiento. Bueno, lo que se debe hacer es dejar las medidas de tope en el eje un poquitito más largas que con respecto a las medidas internas del portarrodamiento.
Este es un planito, un croquis que estoy realizando, está muy básico, digamos, para lo que se debe hacer, porque faltan cotas, faltan algunos detalles, pero bueno, la idea es mostrarles ese pequeño detalle. Esto está en escala 1:1, ¿sí? Para ubicarnos, acá tenemos la punta del eje, la rosca de la punta, seguimos, tenemos la tapita que habíamos hablado recién, la tapa roscada, tenemos el empalme, el ajuste del rodamiento y acá ven que no hay interferencia, ¿sí? Es la misma medida del eje con respecto a la misma medida de diámetro interno, ¿sí? Todas terminan en una misma medida. Nos trasladamos a la otra punta donde tenemos, ¿sí? Donde va la polea, la tuerca, el otro rodamiento y acá tenemos el detalle de lo que es la medida de los topes del eje interno, ¿sí? Y las medidas internas de lo que es el portarrodamiento. Se me está terminando la batería, la cambio ahora porque si no después se pierde la explicación. Ya vengo. Bueno, continuamos. Ahí ya está cambiado, así que ahora vamos a continuar tranquila un poco. Bueno, lo que les decía que acá está la pequeña diferencia, ¿sí? Entre el tope, que la medida del tope del eje es un poquito más largo que con respecto a la medida del portarrodamiento. O sea que tenemos que la medida de acá adentro de este portarrodamiento es un poquito más pequeña con respecto a la medida del tope. Esto permite, otro detalle también es que acá dijimos que iba a estar, digamos, apretado tanto por este tapón o esta tapita y por la rosca, por la tuerca interna, el rodamiento iba a estar bloqueado, ¿sí? Entonces el eje, las dilataciones van a venir para este lado, ¿sí? Para empezar, no se va a tener que ir el rodamiento de la dilatación, va a tener que ir hacia afuera, debido a que acá ya está zafada la dilatación, porque ningún rodamiento va a dilatar más de medio milímetro. Es una exageración total para el rodamiento de esta medida, ¿no? Hay rodamientos mucho más grandes que sí dilatan más, pero el dato de dilatación dimensional que tiene el rodamiento, eso se saca por tablas en cualquier catálogo y depende justamente del tipo de rodamiento y, como dijimos recién, de los ajustes que uno le dé. Pero en este caso, dejándole medio milímetro más largo, por ejemplo, el tope del eje con respecto al portarrodamiento, ya absorbes la dilatación lineal. Entonces la dilatación va a seguir viniendo para este lado y lo que se hace siempre es dejar esta medida de tope, este ancho, digamos, donde va el rodamiento, un poquitito más largo también. Medio milímetro, 1 milímetro, 7 décimas más largo, ¿sí? Para este tamaño de rodamiento. Y a su vez se produce otra tapita acá, que es la que estábamos haciendo hace un ratito, ¿sí? Hace un ratito atrás fue la que hicimos la ranura. Va la tapa acá que se coloca acá. Esa tapa, por ejemplo, no tiene que tener topes con respecto al rodamiento. No tiene que haber un tope de este lado. O sea, el rodamiento tiene que quedar lo que se dice comúnmente suelto o móvil de este lado, ¿sí? Entonces el rodamiento puede dilatarse, no es que va a caminar, sino que permite la dilatación dimensional o la dilatación volumétrica del rodamiento, porque es tanto radial como lineal, ¿sí? En todos los sentidos dilata el rodamiento. Entonces, como dijimos, la radial tiene que ser absorbida por las tolerancias o el ajuste que nosotros le dimos, y la lineal tiene que ser absorbida por estos pequeños detalles, ¿sí? La tapa que va colocada acá se fija con bulones, pero no tiene que hacer tope contra el rodamiento en ningún momento. Con dejarle, en este caso, para este rodamiento, que es un rodamiento común C3 de 90, 50 por 20, son 2 rodamientos, o sea que hay que sumar 2 veces la dilatación térmica, es más que suficiente dejándole 7 décimas más largo para acá, 7 décimas más largo para acá, y a la tapita hacerle, como se ve en este caso, ahí está la ranura, un reborde hacia adentro. O sea, la tapita, como ven, va acá, como la escala es 1:1, iría ahí, ¿sí? Esta es la parte interna, entonces esta parte acá absorbe, si llega a haber alguna complicación, la dilatación que pueda venirse hacia afuera del rodamiento, ¿sí? Bueno, ese es el pequeñísimo detalle que me había olvidado la otra vez de mencionarles, de recalcarles algunas cosas. Esto es un ajuste en el montaje de máquinas a veces que viene, se absorbe mucho por una tuerca, por lo general, que de un lado es lo que aprieta, fija el rodamiento de un lado, pero del otro lado, por lo general se deja siempre un poquito libre, un poquito flojo, para que justamente no es que queda, moviéndose, sino que permite las dilataciones. Eso hay que entenderse bien, son dilataciones, no movimientos, ¿sí?
Eso ya es otra cosa. Cuando es movimiento estamos hablando de otra cosa, sino que dilataciones son pequeñas tolerancias, pequeñísimas. Estamos hablando de medio milímetro, 7 décimas o medidas muy pequeñas, inclusive con 2 décimas que se haga más largo el tope, es más que suficiente. Acá está exagerado, está 1 milímetro más largo, pero porque nosotros preferimos, como yo, Federico, prefiero hacerlo de esta forma. Cada quien es responsable de su propio montaje. Yo doy mi experiencia con respecto a esto. Yo haciendo de esta forma no tengo fallas. Pero que hay que considerarlo y tenerlo en cuenta en el momento que uno realiza un diseño, realiza, digamos, un montaje o realiza la pieza, a pesar de que el plano que a uno le pongan en el trabajo diga que esta medida es igual, uno tiene que siempre, preguntar qué tipo de rodamiento lleva, si se tuvo en cuenta de las dilataciones que va a haber, la velocidad, ¿sí? Quizás son muy bajas vueltas y no hay problema, pero aún así hay que hacer un pequeñísimo luz, aunque sea 1 décima, 2 décimas, 1 décima y media con respecto a la medida del tope interno, ¿sí? Repasamos nuevamente, un poquito más largo la medida del eje, de tope a tope, que la del porta rodamiento. Un poquitito, nada más. Bueno, eso era básicamente lo que me quedó pendiente la semana pasada. Y ahora pasaba a responder la pregunta o la pequeña consulta que me hizo José Alexander Rivera Fernández. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es justamente girar la pieza, por eso la dejé ahí. Giramos la pieza, la volvemos a las mordazas a una posición neutral, donde podamos, digamos, hacer el centrado. Paramos un poquito para que respire. Bueno, acá está el detalle. Vamos a sacar un poquito la herramienta. Lo dejamos al neutral ahí para que no haya ningún problema, para que uno pueda girar y ponga en marcha el torno y pueda maniobrarlo fácilmente. No hay ningún problema si uno lo deja en neutral o presiona la parada de seguridad. Si uno tiene presionada ahí, no va a arrancar, ¿sí? Pero si uno lo deja en neutral, no va a arrancar, ¿sí? Bueno, yo por lo general, cuando realizo el centrado de las piezas y sobre todo cuando uno trabaja en platos de 4 mordazas individuales, es conveniente dejarlo en neutral. ¿Por qué? Porque uno tiene continuamente las manos o la manivela sobre el plato. Entonces vos dejando en neutral, no pasa nada. No hay conexión del motor eléctrico con el sistema mecánico del torno. Eso es una consideración bastante importante. Bueno, vamos a dar vuelta a la pieza. Vamos a hacer como si estuviéramos empezando de cero. Estos topes que tiene acá se los hice yo. Estos topes tienen la medida necesaria, creo que eran 34 milímetros, que es lo que te deja libre, 3 milímetros acá del borde de las mordazas, te deja 3 milímetros libre para poder agarrar piezas finas sin que haya problema de que quede muy fino o muy adentro, ¿sí? Podés hacer esos topes, le hice los agujeros a distintas medidas donde no se produzcan, problemas de que la herramienta de tornillo interno toque, si bien ha tocado en algunas oportunidades, en materiales que estuvieron muy jugados en el diámetro, ¿sí? Bueno, lo que hago para el centrado de estas piezas, primero, es limpiar un poquito las mordazas. Y ahora las pongo en una posición que sea en la parte interna. A ver si lo corro más acá, si se ve mejor. La parte interna de la mordaza hago coincidir con estas líneas de referencia que tienen los platos de 4 mordazas o los platos de 4 mordazas y 3 mordazas o 6 mordazas combinados.
Estas líneas que vos tenés acá son de referencia que corresponden a diámetros conocidos o estables en un plato. Si yo lo pongo en la medida menor, es, por ejemplo, la distancia de apertura entre las 4 mordazas, aproximadamente 90 milímetros. En la segunda, la apertura entre las mordazas es de 117. Y así seguimos en las otras dos posiciones. Lo mismo si la invertimos, ¿no? Tenemos diámetros de referencia. Entonces vamos al diámetro de referencia de 90, en mi caso, ¿sí? Hacemos que coincida esta línea que de referencia con respecto al diámetro, ¿sí? a la marca que tiene el plato. Vamos para acá. Tenemos ahí una. Otra mordaza. Ahí está. ¿Sí? La dejamos siempre en la misma posición, las 4 mordazas. Ahora lo que hago es una simple cuenta. No tiene por qué ser exacta, pero bueno, es aproximada. Este diámetro corresponde a 114 milímetros, si no recuerdo mal. 114 milímetros, ¿sí? Entonces, yo lo que sé es que cada vuelta de mi manivela son 4 milímetros que avanza cada mordaza, ¿sí? Entonces lo que hago es 114, que es el diámetro del trabajo, menos 90, que es el diámetro que tenemos ahora en este momento, eso me da 24. Dividido 2, porque tengo que partirlo en el radio, ahora a ese valor lo divido en 4, que son el avance, digamos, las vueltas con respecto al avance que hace cada mordaza. Dividido 4, dijimos, me da 3. ¿Qué significa? Que son 3 vueltas que tengo que dar en la manivela para llegar al diámetro aproximado nuevamente. Entonces pongo acá, tenemos que abrir, entonces hacemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí ya tenemos el diámetro aproximado, ¿sí? Limpio lo que son los topes, limpio lo que son, digamos con el dedo me gusta limpiar porque así sentís si queda alguna suciedad, sobre todo en estos topes de fondo, ¿sí? O le pasás el dorso de la mano que es más sensible, ¿sí? Si vos pasás un trapito a veces puede quedar una virutita y eso es lo que te puede llegar a estropear a veces el centrado en piezas muy finas o muy delicadas, ¿sí? Tengo las manos sucias, sí, soy bastante mugriento para trabajar, pero bueno. Entonces ahora hicimos este lado, ahora tengo que hacer una marca de acá de este lado, no importa, la idea es mostrar el centrado, ¿sí? Nos aseguramos nuevamente con la mano, que no quede nada, y ahora apoyamos. Abrimos un poquitito, ahí está. Es apenas un poquitito que quedaba para abrir y ahí ya tenemos el diámetro, ¿ven? Apoyamos un poquito y apenas hacemos un poquito de presión. Lo que me gusta hacer y lo que les aconsejo, sobre todo cuando vayan a regular un plato de 4 mordazas, colocar pequeñas chapitas de bronce, de latón, de aluminio, pequeños suplementos de aluminio. Tengo, por ejemplo, ¿sí? Estos son suplementos de cobre, ¿sí? de bronce. Esto es bronce, esto es cobre, ¿sí? Son pequeños suplementos que, bueno, lo he ido haciendo dependiendo de la forma o la geometría de la pieza que tengo que colocar. Acá tenemos otro, ¿sí? Este es cobre, por ejemplo, es un material blando. ¿Por qué blando? Porque cuando vos al momento que vas apretando, tenés que permitir, al momento que vos vas a centrar la pieza tenés que dejarla que se desplace para un lado y para el otro. Cuando vos desplazás, si no tenés algo que haga de suplemento o de, digamos, ¿cómo decirlo?, de fusible entre el material y la mordaza, lo que se logra es o arruinás el material o vas arruinando las mordazas, ¿sí? Porque vos, a medida que vos vas moviendo, se produce desgaste del material o de la mordaza. Entonces vos colocás 4 pedacitos de latón, apretás suavemente, empezás apretando muy suavemente. Espero que se vaya entendiendo, José, pero cualquier cosita lo hacemos un poquito más lento. Apretamos apenas, no hacemos mucha presión, ¿sí? Ahí, apenas, un toquecito le damos. Aflojamos y ahí apretamos, ¿sí? Bueno, ahí casi también lo tenemos. Como pueden ver a simple vista, hay una pequeña vueltita que es más por las chapitas que hemos colocado que por cualquier otra cosa. Ahora, esto es una pequeña masita de cobre.
ahí damos unos pequeños golpes para que haya un buen asentamiento, porque a medida que uno va apretando, como dijimos, tiene desplazamientos así, y cuando uno aprieta un poquito más las mordazas, va moviéndose o va saliendo, o va sacando, o va metiéndose el material hasta que uno haga que se apoye realmente sobre alguna superficie. En este caso, los topes que tenemos acá. Bueno, vamos a empezar con el centrado. Como esto es una superficie, digamos, es un material que tiene muy poca superficie expuesta, me gusta usar en este caso este reloj comparador, o reloj palpador, mejor dicho, universal. ¿Por qué universal? Porque permite la posición de la punta de contacto en cualquier lugar sin variar la posición del cuadrante. Este palpador tiene un recorrido de 7 décimas, o sea que tampoco es mucho, no hay que dejarlo, digamos, que tenga mucho, el rango es limitado, por lo que hay que tener cuidado cuando uno hace contacto con la punta de contacto. Le dejas un poquito, digamos, alejado del material y empezás a moverlo. Cuando ves que se acerca al material, ahí la bajás. Y ahí empezás con muy poquita regulación, lo vas llevando, ¿sí? Acá tenemos que no toca, o sea, el material está para abajo. En este punto la aguja se mueve, viene para este lado, aumenta, significa que va para arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, aflojar. Aflojamos muy poquito, ¿sí? Y venimos para acá. En el sentido opuesto donde aflojamos y ahí apretamos un poquitito. Vamos otra vez. Ahí la aguja se mueve, acá no. Apretamos de la punta donde se mueve la aguja, pero antes previamente aflojamos. Ahí apretamos otro poquitito. Ahora venimos, acá la aguja se mueve, entonces al punto opuesto donde se mueve, aflojamos. Unos toquecitos apenas, vamos llevándolo despacito. Otro poquito. ¿Sí? Ahí vemos que apenas se mueve, ahí le damos un poquito más a la regulación fina de la base del comparador y vamos llevándolo. Acá se mueve, acá tenemos compartido, ¿ve? Acá da entre medio, a mí me gusta hacer algo así, y acá vemos que si bien es intermedio, acá es un poquito más alto que acá. Entonces venimos acá y vamos al punto opuesto. Aflojamos un poquito y apretamos en el punto opuesto. Vamos otra vez. Punto alto, punto bajo. Apretamos otra vez. Y ahí ya vamos viendo que ya tenemos muy poquita variación. Le damos un poquito más a la regulación fina y ahí tenemos casi 2 décimas. Acá tenemos más y acá tenemos menos. Vamos a llevarlo hasta 1 décima. Ahí ya casi 1 décima. ¿Ven? Está un poquito imperfecta la superficie, pero para el ejercicio, digamos, para mostrar, es válido. Ahora lo que hacemos es, cuando nos queda más o menos 1 décima, nos aseguramos de que tenemos el material bien apoyado. Primero lo golpeamos, ahora venimos y comprobamos. Ya sea con el reloj comparador puesto de frente, como ustedes quieran. Tocamos la superficie y verificamos que está bien apoyada. Hay ahí está, una pequeña cosa, más acá en esta punta tenemos alto, entonces golpeamos. Ahí queda un poquitito. No es tampoco necesario que sea tan súper crítico, pero hay que tener en cuenta que cuando se llegan los últimos momentos del centrado, ahí conviene revisar lo que es el frente del material, ¿sí? Y nos quedan alrededor de unas 3 centésimas, 2 centésimas, 3 centésimas. Ahí quedó más o menos otra vez las 3 centésimas. Ahora está un poquito, se ve que no está bien, o sea, algo falló en el maquinado acá. Pero es prácticamente irrelevante, sobre todo en este punto que va, digamos, al lado de afuera, y lo que voy a hacer es marcar una pequeña línea, así que es prácticamente irrelevante. Lo que tenga, digamos, esas 3 centésimas me parece que no van a influir en nada. Así que ahora sí nos vamos a la parte externa, el diámetro externo, y ahí nos queda un poquito menos de 1 décima, ¿sí? Más o menos unas 7 centésimas. Y acá tenemos más bajo, más alto. Apretamos. Ahí se nos fue un poquitito.
Apretamos ahora. ¿Por qué apretamos? Porque lo fuimos llevando, digamos, aflojando y apretando. O sea, no fuimos apretando nada más las mordazas, sino que fuimos llevándolo parejo. Ahora, cuando nos queda un poquito menos de una décima, conviene ir apretándolo nomás. Ahí nos queda un poquito más alto. Otro lugar donde podemos considerar en este punto, quizás porque está medio desparejo la parte externa, es la parte interna que torneamos. Quizás una de esas sea un poquito más pareja. Ahí tenemos 6, 6, 2, 3. En este punto, por ejemplo, lo que tenemos acá es que el material se va un poquito más abajo, está desplazado para aquel lado. Entonces lo que tenemos que hacer, en este caso, es apretar de este lado. Pero muy poquito es. Es más acá en este punto, me parece. Ahí está. Ahí tenemos la superficie. Esta superficie va más para arriba, ¿sí? Entonces hay que apretar de este lado, desde acá. Tenemos que apretar hacia abajo. Vamos a ponerlo en 0. Regulamos el cuadrante. 0. 6. Acá coincide con 0. 5. O sea, en puntos opuestos está pareja la pieza. A veces sucede cuando vos tenés materiales blandos, como este no es acero 1045, es acero 1010, que cuando lo agarrás en el plato del torno tiene unas pequeñas deformaciones. Entonces vos lo que haces es fijarte en puntos opuestos. Ahí tenemos 0, ahí tenemos 0. Acá tenemos 7, 6 y acá tenemos 6. O sea, está parejo. Quizás está un poquito deformado, pero serán un poquito menos de 5 centésimas, ¿no? Para el trabajo que va a hacer esto no es, digamos, no es relevante, no es algo crítico, pero bueno, básicamente el centrado es así, de esa forma. Después, cómo sea la geometría de la pieza, es otro problema, ¿sí? Ahí tenemos un poquito más, de este lado está un poco más para afuera. Ahí quedó bastante, un poquito mejor. Ahí quedó un poquito para afuera acá. Ahí nos quedó una centésima, ¿sí? Una centésima. Vamos a verificar con la parte de afuera. Giramos, apretamos un poquito y nos quedó ahí, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Acá se va para arriba, así que podemos presionar un poquito ahí. Ahí se fue otro poquito para acá. Apretamos un poquito más. Otro poquitito más. Y nos quedó prácticamente 2 centésimas, que para lo que va a ser esta tapa es irrelevante. Bueno, lo que dijimos, de a poquito, cuando quedan grandes diferencias, vos vas apretando y aflojando dependiendo de cómo esté la pieza. Si vos tomás diametralmente con respecto al diámetro de afuera, si la aguja ves que aumenta, significa que tenés que bajar. Antes de bajar, tenés que venir al lado opuesto, aflojar en el sentido muy poquitito, apenas un golpecito, venirte al lado que la aguja sube o aumenta de medida y apretar, ¿sí? Si es del lado interno, que uno toma la referencia, es lo opuesto, ¿sí? Si uno ve que la aguja aumenta, significa que la pieza está para acá. Entonces vos tenés que empujar del lado opuesto. Pero primero siempre aflojar un poquitito. Siempre aflojar primero, dejar las mordazas apretaditas apenas nomás. Y cuando te queda una décima en el radio, digamos, de descentramiento, vos tenés que en una décima, controlás el frente. Controlás el frente, que tengas un buen apoyo, lo mejor posible que puedas llegar, como vimos recién, parecía que era lo mejor, bueno, le aplicamos un poquito más de fuerza, un poquito más de golpecitos, y ahí lo llevamos a casi una centésima. ¿Ven? Este es el otro detalle, que puede haber movimiento, ¿sí? Yo golpeo un poquito acá y también se ve afectada la aguja del reloj comparador. Y luego lo vas llevando nuevamente haciendo una verificación, tratando de apretar un poquitito menos, pero parejo, ¿sí?
Si vos ves que la aguja apenas se mueve, como en este caso ahí, tenemos por ejemplo para acá, 2 centésimas, apretamos un poquitito. Y ahí queda casi 1 centésima, no sé si se alcanza a ver. Un poquitito más de 2 centésimas, casi 3. A ver si podemos llevarlo un poquito más fino. Ahí la superficie me parece que tiene algún saltito por ahí, alguna deformación. Ahí se va. Acá aumenta un poco. Ahí. Bueno, creo que bastante bien para lo que es un centrado de una pieza de estas. Sí, me parece bien. Y como último punto lo que tenés que hacer es darle ahí una repasadita a cada mordaza. A ver, asegurarte que están todas apretadas, que no te faltó porque estuviste, digamos, apretando y aflojando. Capaz una de las mordazas o 2 no las moviste o moviste muy poquitas, entonces te asegurás que están apretadas. Otro detalle que les quería compartir, esto es una apreciación personal, pero bueno, creo que es válida. El largo de las mordazas siempre vienen para que vos apliques la fuerza necesaria. No me gusta poner un suplemento o otro caño o algo por el estilo cuando vos apretás mordaza, porque vos deformás lo que es la rosca interna. Vos tenés la forma, la dimensión de la manivela que viene original de fábrica suficiente para hacer la fuerza necesaria, ¿sí? Entonces, como mucho, tenés que prenderte de esta forma, hacer fuerza así, o bien hacer fuerza así, dándole más palanca. Pero nunca prolongándolo, porque esto ya es para problemas. Si vos le tenés que hacer más fuerza de lo que te permite la manivela y vas a terminar con un plato destruido o vas a estropear un plato de torno que en estos momentos están carísimos, ¿sí? Es preferible aflojar un poquito, ¿sí? Aflojar un poquito y volver a recentrar todo. Ahí. Llevándolo a poquito, tranquilo. El tema del centrado es un tema que lleva paciencia y práctica, ¿sí? Ahí está. No quedó tan mal, me parece. Pero como siempre les digo, siempre todo se puede mejorar, siempre se puede hacer mucho mejor. Así que esto es apenas una forma de centrar la pieza. Ahora nuevamente colocamos el neutro. Y ahí la tenemos. ¿Sí? Ahí ya tenemos la pieza. Y bueno, esas son las pequeñas consideraciones que quería hacerle. Bueno, espero que les haya gustado, por lo menos que les haya parecido un poquito útil algunas cosas con el pantallazo que hicimos. Y bueno, vamos a seguir tomando unos matecitos más y vamos a seguir encarando lo que nos queda del lunes. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.